Les invito a escuchar la historia de una cena que lo cambió todo. Mi marido me preguntó, ¿vas a poner de tu dinero o vendemos tu coche para ayudar a mi hermano a comprar un piso? Con total calma respondí, elijo el divorcio, dejando a toda su familia petrificada. ¿Alguna de ustedes, al entrar en una nueva familia, se ha visto presionada a vender su propio coche para que su cuñado pueda comprarse una casa? Esa fue la fatídica pregunta que dio inicio a una cadena de días asfixiantes. Pero eso no era el final. Una obra de teatro de apariencias y mentiras estaba a punto de ser desenmascarada. ¿Acaso la terrible verdad detrás de un coche de lujo haría que toda la familia pagara un precio muy alto? Acompañen mi viaje para salir del fango y levantarme con orgullo. A principios de octubre, el calor del veranillo de San Miguel todavía se aferraba a Madrid. El viejo ventilador de techo, con motas de óxido, giraba perezosamente sobre nuestras cabezas. La cena familiar no era nada del otro mundo. Un lomo de cerdo a la plancha, frío y reseco, una ensalada mustia y unas pocas patatas fritas pochas. Pero la pobreza del menú no era tan aterradora como el silencio helado de las personas sentadas a la mesa. El señor Ramiro, mi suegro, un hombre de 60 años con una mentalidad patriarcal de las de antes, sorbió el último trago de su vaso de vino y lo dejó sobre el mantel. El tintineo del cristal rompió el aire tenso. Se aclaró la garganta. Era una costumbre de años. Cada vez que ese carraspeo sonaba, significaba que una lección de moral estaba a punto de ser impartida, y todos los miembros de la casa debían obedecer sin rechistar. Os hemos llamado a cenar hoy porque tenemos un asunto importante que tratar en familia. El señor Ramiro comenzó su discurso. Su mirada severa y afilada pasó por encima de Mateo antes de clavarse en mí. Una presión invisible y aplastante descendió sobre la mesa. Marcos se va a casar. Me quedé helada, con los cubiertos a medio camino del plato. Marcos, mi cuñado de 26 años, cuyo sueldo de comercial era tan volátil que los meses buenos apenas llegaba a los 1,500 euros. Jamás le había visto aportar un solo céntimo para ayudar en casa. Al contrario, Marcos siempre iba impecable, con ropa de marca, el pelo engominado y sobre todo una obsesión por aparentar y fanfarronear con sus amigos en redes sociales. Salía con Lucía, una chica dulce, hija de maestros de un pueblo de Castilla, que había venido a la ciudad a trabajar. Había oído hablar de ella, pero que la boda fuera tan repentina era algo que no me esperaba en absoluto. Una boda es para toda la vida, y en nuestra casa siempre hemos respetado las tradiciones. Continuó el señor Ramiro su sermón, con voz monótona pero firme. Pero, claro, la familia de la novia tiene sus exigencias. Los padres de Lucía son maestros, gente de principios. Han dejado claro que no van a permitir que su niña ande de alquiler, pasándolo mal. Exigen que tenga un piso decente como nido de amor antes de dar el sí. Fruncí el ceño. La petición de la familia de Lucía no era descabellada, pero la situación económica de mis suegros era de sobra conocida. Este piso antiguo, en un barrio obrero, no llegaba a los 60 metros cuadrados. El salón compartía espacio con la cocina y el recibidor. En la planta de arriba estaban el dormitorio de mis suegros y el nuestro. La bujardilla era el cuarto de Marcos y un pequeño trastero. Si Marcos se casaba, ¿dónde demonios iban a vivir? Fue entonces cuando la señora Isabel, mi suegra, entró en escena. A sus 58 años, era famosa en el barrio por ser increíblemente tacaña y especialmente por la devoción ciega que sentía por su hijo pequeño. Soltó un suspiro dramático, alargando el lamento, mientras ponía un trozo de lomo en el plato de Mateo. Tu padre y yo ya somos mayores. Nuestras pensiones juntas apenas dan para las medicinas y para ir al mercado, se quejó la señora Isabel, su voz lastimera cargada de una presión sutil. He estado mirando sitios. Hay un apartamento pequeño en las afueras, en un barrio nuevo, que está en venta. Piden una entrada de 60,000 euros para dar las llaves. El resto se paga con la hipoteca. Pero, qué desgracia. Rascando todos nuestros ahorros y el plan de pensiones de tu padre, solo llegamos a 30,000. La señora Isabel dejó la frase en el aire. De nuevo, un silencio aterrador se apoderó de la estancia. Su mirada se desvió furtivamente hacia mí, una mirada calculadora que yo conocía demasiado bien después de 3 años como su nuera. Sentado frente a mí, Marcos, que había estado todo el rato con las piernas cruzadas y tecleando en el móvil, al oír la cifra de 30,000 euros, tiró el teléfono sobre el mantel, se inclinó hacia adelante, con una sonrisa socarrona dibujada en el rostro. Mateo, Clara, dijo Marcos con una fluidez que no denotaba ni una pizca de vergüenza. Papá y mamá lo han dejado bastante claro. Supongo que ya sabéis por dónde van los tiros, ¿no? El pequeño de la casa siempre necesita la ayuda de los mayores. Como dice el refrán, hoy por ti, mañana por mí. En un momento tan importante como este,
Si no cuento con mi propia familia, ¿en quién voy a confiar? Un escalofrío me recorrió la espalda. 60.000 euros menos los 30.000 de mis suegros. La cantidad que faltaba era precisamente 30.000 euros. ¡Qué casualidad! La misma cifra que tenía en mi cuenta de ahorros, el dinero que mis padres me habían dado al casarme. Respiré hondo, intentando que no me temblara la voz. Marcos, tu hermano y yo somos asalariados. El sueldo de funcionario de Mateo y mi sueldo de diseñadora, después de pagar los gastos, ayudar a ambas familias y ahorrar un poco, no dan para mucho. Me temo que ahora mismo no sé de dónde podríamos sacar 30.000 euros en efectivo para ayudarte. Venga ya, cuñadita, no te hagas la tonta, exclamó Marcos, dándose una palmada en el muslo y soltando una carcajada. Su tono vulgar resonó en la pequeña habitación, taladrándome los oídos. Esa cuenta de ahorros con 30.000 euros que te dieron tus padres sigue bien guardadita en el banco. A otros podrás engañar, pero a mí no. Y además, alargó la voz mientras sus ojos se desviaban hacia la calle, donde mi pequeño Seat Ibiza blanco estaba aparcado. Para ir de casa al trabajo tienes menos de 6 kilómetros. En Madrid, con estos atascos y estas calles tan estrechas, es mucho más práctico ir en moto. ¿Para qué guardas ese coche viejo? Solo te da gastos de gasolina y de aparcamiento. Lo que quiero decir es que podrías vender ese trasto. Si sumas eso a los 30.000, tienes de sobra para sacarme de este apuro. Me lo dejas todo como un préstamo. En cuanto me casé y me estabilice, cuando mis negocios prosperen, te juro que te compro un coche 10 veces mejor que esa tartana. Las palabras de Marcos, ligeras como plumas, cayeron sobre la mesa, pero se me clavaron en los oídos como cristales rotos. Se me heló la sangre. ¿Un préstamo? Un tipo que se compraba hasta los calzoncillos de marca a plazos por internet, ¿con qué iba a devolverme una suma tan enorme? No solo apuntaba a mi cuenta de ahorros, sino que también quería despojarme de mi coche, mi refugio contra la lluvia y el sol. Su descaro y su falta de escrúpulos habían alcanzado un nivel que ni mi imaginación más fértil podría haber concebido. Me giré bruscamente para mirar a Mateo. El corazón me latía a 1000 por hora. Miré al hombre al que llamaba a mi marido, esperando una palabra, una defensa. Solo necesitaba que dijera que no, que el dinero de su mujer era para imprevistos, y que su coche era para ir a trabajar, y nadie podía tocarlo. Solo una frase, y habría estado dispuesta a soportar la atmósfera asfixiante de esa casa durante 10 años más. Pero no. Mateo se encogió como una tortuga en su caparazón, bajó la cabeza hacia su plato, con los hombros hundidos en un gesto de cobardía. Sus palillos, en este caso sus cubiertos, removían sin vida el arroz blanco. Tragó saliva, evitando a toda costa mi mirada, que ardía de rabia y súplica. Eligió el silencio, eligió complacer a sus padres, consentir a su hermano parásito y arrojar la dignidad de su esposa al barro. Bueno, ¿qué decidís? Decid algo de una vez, para que vuestra madre y yo sepamos si podemos ir a hablar con la otra familia, gruñó el señor Ramiro, golpeando la mesa. El silencio de Mateo fue el consentimiento más cruel. Fue como un cuchillo romo, que no me mató de golpe, sino que me fue desangrando lentamente el corazón. Un nudo amargo y doloroso se me formó en la garganta. Dejé los cubiertos sobre la mesa fría. Mis manos se apretaron bajo el mantel hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Una tormenta se estaba desatando en mis venas, y supe que mi límite de aguante había sido oficialmente superado. El silencio espeso de la casa se rompió con mi exhalación. Miré directamente a los ojos de Marcos, y luego, lentamente, a los del señor Ramiro y la señora Isabel. La angustia de antes había desaparecido, dejando paso a un sentimiento mucho más claro y frío: la indignación. Lo siento mucho, suegros. Mi voz no era alta, pero cada sílaba cayó nítida en el pequeño espacio. Pero no puedo daros los 30.000 euros ni vender mi Seat Ibiza. Apenas terminé de hablar, la cara sonriente de Marcos se transformó en una mueca de disgusto. El señor Ramiro frunció sus pobladas cejas, y la señora Isabel dio un respingo como si le hubieran echado sal. Dejó caer su plato sobre la mesa, y su máscara de sufridora se hizo añicos, revelando su verdadera naturaleza agria. ¿Qué has dicho?, chilló la señora Isabel. ¿Te duele el dinero cuando se trata de la familia de tu marido? Esta casa te acogió, te protegió durante 3 años. Y ahora que hay un asunto importante, ¿sacas a relucir tu egoísmo? Suegra, intenté mantener la poca calma que me quedaba. Ese dinero no es mío, es el sudor y las lágrimas de mis padres. Toda su vida trabajando en el campo, vendiendo cada cosecha, cada cordero, para poder darle a su hija algo con lo que defenderse en caso de enfermedad o al tener hijos. El coche es mi herramienta de trabajo. ¿Cómo voy a entregar el esfuerzo de mis propios padres para comprarle un piso a mi cuñado? ¡Insolente!
gritó el señor Ramiro, golpeando la mesa de madera con tal fuerza que los platos vibraron. Eres la mujer de nuestro hijo, comes en esta casa, así que todo lo que traigas aquí es de todos. Una mujer, cuando se casa, pertenece a la familia de su marido. ¿Acaso estás haciendo un fondo secreto para mandárselo a tu familia? ¿Responsabilidad? Solté una risa amarga. Marcos tiene 26 años. Es un hombre hecho y derecho, con trabajo. Que ustedes como padres quieran darle todos sus ahorros. No es asunto mío. Pero yo soy su cuñada, no tengo ninguna obligación de financiarle la compra de una casa, y menos cuando ese dinero es la sangre y el sudor de mis padres. Marcos tiró los cubiertos y se levantó de un salto, con el rostro desencajado. No saques a tus padres a relucir para dar pena. Lo que pasa es que desprecias a esta familia porque somos pobres. Tienes miedo de que no te lo devuelva, ¿verdad? Papá, mamá, no digáis más. Si no es de nuestra sangre, por mucho que insistamos, no servirá de nada. Dicho esto, subió las escaleras furioso, dejando atrás una cena destrozada y una atmósfera a punto de estallar. La señora Isabel se llevó la mano al pecho, jadeando. Ay, Dios mío, qué mala suerte la nuestra, tener una nuera tan desagradecida. Mateo, ¿te has quedado mudo? ¿Vas a dejar que tu mujer nos pisotee de esta manera? Mateo, mi marido de 30 años, que hasta entonces había sido una estatua, se sobresaltó al oír su nombre. Me miró de reojo, asustado, y se levantó para tirar de mi brazo. Venga, sube a la habitación, papá, mamá, descansad. Ya hablo yo con ella. Me arrastró escaleras arriba y me metió en nuestro dormitorio de apenas 15 metros cuadrados, cerrando la puerta de un portazo. En cuanto la puerta se cerró, Mateo se giró. Su cara estaba roja, reflejando la ira de un cobarde, cuya dignidad había sido herida. Me crucé de brazos, apoyado en el armario, y lo miré fijamente. Esperaba una disculpa, o al menos un atisbo de vergüenza por no haberme defendido. Pero, una vez más, Mateo me abofeteó con su arraigada cobardía. ¿Pero qué demonios estabas haciendo ahí abajo?, siseó Mateo, bajando la voz para que sus padres no lo oyeran. Me has dejado en ridículo. ¿No podíamos hablarlo en privado? ¿Tenías que montar ese numerito? ¿Qué hacía? Le fulminé con la mirada, conteniendo las lágrimas a duras penas. Te quedaste ahí sentado mientras tus padres y tu hermano planeaban despojarme de lo que me dieron mis padres y no dijiste ni una palabra para defenderme. ¿Y ahora vienes a echarme la bronca? Mateo se pasó las manos por el pelo, caminando en círculos por la habitación como una hormiga en una sartén caliente. Es que es una situación difícil. Por un lado están mis padres y por otro tú. Marcos solo se casa una vez y ellos adoran a su hijo pequeño. Venga, Clara, cede un poco por mí. Saca el dinero y vende el coche para ayudarle. Eres la nuera, ¿no puedes sacrificarte un poquito? ¿Por ti? Reí con desdén, sintiendo una náusea creciente. Respetarte a ti entregando 30,000 euros y mi coche para satisfacer el ego de Marcos. Hoy es un piso, mañana será un hijo y pasado mañana una deuda. ¿También me pedirás que venda mi vida para respetarte a ti? No digas estupideces, susurró, señalándome con el dedo. El dinero en el banco no da casi intereses, y puedes ir en metro, no te vas a morir. Si se lo das, yo, como su hermano mayor, te garantizo que lo devolverá. ¿Ahora qué pensará la familia de mí? Mis padres ya me están llamando calzonazos. Así que era eso. En la mente de este hombre, su propia imagen, la opinión de sus padres y su hermano eran más importantes que el bienestar, el patrimonio y la dignidad de su propia esposa. Durante 3 años me había esforzado por ser una buena esposa y nuera, aportando mi sueldo, organizando todas las celebraciones familiares, sirviendo a su familia sin quejarme. Pensé que mi esfuerzo se vería recompensado con un hogar, pero para ellos yo no era más que una mina de la que extraer oro, una extraña. Te lo repito para que te quede claro, Mateo, le dije, palabra por palabra, mirándole a los ojos inyectados en sangre. El dinero me lo dieron mis padres, el coche está a mi nombre. Nadie en esta casa tiene derecho a tocarlo. Si eres tan valiente, ve tú y vende tu sangre o tus riñones para ayudar a tu hermano. No seas tan cobarde de usar el dinero de mi familia para hacerte el generoso. Mis palabras fueron como un puñal que dio en el blanco de su cobardía. La vergüenza de ser desenmascarado se convirtió en un orgullo herido. Furioso, dio un puñetazo a la puerta del armario, justo al lado de mi cara. El golpe sordo resonó en la noche. «¡Khaled!», gritó Mateo, con el rostro contraído por la ira. Me miró con una frialdad que nunca antes había visto. Y entonces, de la boca del hombre al que llamaba marido, salieron las palabras que sentenciaron nuestro matrimonio.
O vendes el coche y sacas el dinero para ayudar a mi hermano, o te divorcias. Coges tu maleta y te largas de esta casa ahora mismo. Aquí no queremos una nuera egoísta. El tiempo pareció detenerse en la habitación tenuemente iluminada. El aire era gélido, pero mi corazón ya se había convertido en un bloque de hielo. Me quedé atónita por un instante. Divorcio. Coge tu maleta y lárgate. Palabras que nunca pensé que Mateo se atrevería a pronunciar. Pensé que lloraría, que me arrodillaría, que gritaría o maldeciría mi suerte, pero no. Extrañamente, no se me escapó ni una lágrima. Cuando la decepción toca fondo, una se vuelve increíblemente lúcida y serena. De acuerdo, respondí, con una voz tan fría como el hielo. Mateo se quedó de piedra, con los ojos como platos. Claramente, no esperaba esa reacción. Pensaba que su amenaza de divorcio me aterrorizaría. Se equivocaba. Sin decir una palabra más, me di la vuelta y con calma bajé la maleta de lo alto del armario. Abrí el armario y metí la ropa de trabajo más esencial, mis objetos personales y sobre todo la carpeta con la libreta de ahorros, los papeles del coche y mi documentación. ¿Qué demonios haces?, balbuceó Mateo, acercándose para quitarme la maleta. Su arrogancia se había esfumado, dejando paso a la confusión. Estoy enfadado. No te pongas así. Suéltame, le aparté la mano con un gesto brusco. Me diste un ultimátum y ya tienes mi respuesta. Prefiero el divorcio y marchar esta misma noche que quedarme aquí para que tu familia me parasite. La demanda de divorcio te la enviaré para que la firmes. A partir de este momento, se acabó. Cerré la cremallera de la maleta. Sin dignarme a mirar la cara cenicienta de Mateo, abrí la puerta y bajé las escaleras. Cada paso que daba sobre el mármol desgastado era un paso hacia la ruptura con 3 años de mi vida perdidos. La noche de octubre había traído el frío a Madrid. Abrí la vieja cancela de hierro y salí con mi maleta de aquel callejón lúgubre. La oscuridad se tragó mi figura, pero en el fondo de mi pecho sabía que acababa de romper mi propia jaula para salir a la luz. El viento de octubre soplaba por el callejón desierto, alborotando mi pelo. El traqueteo de las ruedas de la maleta sobre el asfalto irregular sonaba seco y solitario. Las 11:30 de la noche. Las ventanas de las casas vecinas estaban oscuras. Solo la luz anaranjada de una farola al final de la calle proyectaba sombras alargadas. Al salir de la casa de Mateo sentía una mezcla de rabia y orgullo, pero ahora, con el frío calándome los huesos, la sensación de vértigo empezaba a apoderarse de mí. Saqué el móvil. Me temblaban las manos. No sabía si por el frío o por el shock de la discusión. La pantalla estaba vacía. Ni una llamada perdida, ni un mensaje de Mateo. Su crueldad y cobardía fueron el último jarro de agua fría. Respiré hondo y llamé a la única persona en la que podía confiar. Carmen, mi mejor amiga de la universidad. Tenía 28 años. Era inteligente, pragmática y dueña de una exitosa floristería en la calle Fuencarral. A diferencia de mí, que había elegido casarme pronto, Carmen disfrutaba de su soltería. Era independiente económicamente y siempre veía las cosas en blanco y negro. «Tía, estás loca. Son casi las 12. ¿Me llamas para ir de fiesta?», dijo la voz somnolienta pero inconfundiblemente enérgica de Carmen. Solo oír su voz hizo que mi coraza de fortaleza se derrumbara. Con la garganta anudada apenas pude articular unas palabras entre sollozos. «Carmen, me he ido de casa. ¿Puedo ir a tu casa?». Hubo un silencio de 2 segundos, seguido de un estruendo al otro lado. «¿Dónde estás? Mándame la ubicación y voy a por ti. O coge un taxi y ven a la floristería ahora mismo. Bajo a abrirte. Rápido». 30 minutos después, un taxi me dejó frente a la floristería, cuyo cierre metálico estaba a medio bajar. Carmen me esperaba, con una chaqueta fina sobre el pijama. Al verme bajar con la maleta, la cara pálida y los ojos hinchados, me la quitó de las manos sin hacer preguntas y me metió dentro. El cierre bajó con estrépito, aislando el frío y el ruido de la noche. El aroma de las rosas, los lirios y el eucalipto me envolvió, dándome una extraña sensación de seguridad. Me sentó en un sofá de terciopelo, me puso un vaso de agua tibia en las manos heladas y me dijo: «Bebe y luego cuéntame qué ha hecho ese cabrón. Dímelo y llamo a unos amigos para que le dejen el piso hecho un solar esta misma noche». Eso fue todo lo que necesité. Rompí a llorar desconsoladamente. Lloré por mis 3 años de juventud desperdiciados, por mi sacrificio en vano y por el final amargo de un matrimonio en el que había puesto todo mi corazón. Carmen me abrazó fuerte, dejando que llorara sobre su hombro, hasta que me calmé. Cuando pude recuperar el aliento, empecé a contarle todo.
Desde la cena fría hasta el plan de Marcos para que vendiera mi coche y le diera mis ahorros para su piso de 60,000 euros y el ultimátum final de Mateo, o el dinero o el divorcio. Con cada palabra, la cara de Carmen se endurecía. «Me cago en todo, qué rabia», gritó, dando una patada a un taburete. «Mateo es el típico cobarde y calzonazos. Ya te lo dije cuando te casaste, esa familia es de la vieja escuela y él es el niño de mamá. Te dije que con él solo ibas a sufrir, pero tú ni caso. Pensé que si me sacrificaba, lo valorarían», susurré. Estos 3 años, de mi sueldo de 1,800 euros, le daba 800 a su madre para los gastos de la casa. En los cumpleaños y navidades siempre ponía de mi bolsillo para que no faltara de nada. Aguanté a Marcos, el inútil, e incluso le daba dinero para que saliera con su novia. Creía que me verían como a una hija. «Despierta, Clara, despierta de una vez», me interrumpió Carmen, su voz dura como el acero. «Para ellos siempre serás una extraña, un cajero automático. Si sueltas la pasta, te sonríen. Si guardas lo que es tuyo, te llaman egoísta. No llores por esa gente». Sus palabras dolían, pero eran la cruda verdad que había ignorado durante años. «Has hecho lo correcto», dijo Carmen, cogiéndome las manos. «Salir de esa casa ha sido la mejor decisión de tu vida. Lo que te dieron tus padres es sagrado. No dejes que esas sanguijuelas te chupen más la sangre. Esta noche duermes aquí. Mañana buscamos un piso. Empiezas de nuevo, sin deberle nada a nadie». Su determinación me contagió. La rabia dio paso a una claridad fría. Tenía 28 años, un buen trabajo, ahorros y un coche a mi nombre. Podía valerme por mí misma. A la mañana siguiente, me desperté con el sol entrando por el escaparate. Carmen ya estaba trabajando con un nuevo pedido de flores. Desayunamos juntas y después de que ella cerrara la tienda por unas horas, cogimos su moto y nos fuimos a buscar piso. Esa misma mañana encontré un pequeño apartamento amueblado, luminoso y limpio en el barrio de Chamberí. Pagué 6 meses de alquiler por adelantado sin pensarlo 2 veces. De pie, en medio de la habitación vacía pero llena de libertad, con las llaves en la mano, sentí una paz increíble. Mi teléfono seguía en silencio, ni una llamada de Mateo ni de su familia. Pero ya no me importaba. Mi vida de nuera en aquella casa oscura había terminado. Un nuevo capítulo comenzaba. Pasaron 3 días. Mi vida en el nuevo apartamento era tranquila. Volví a mi trabajo de diseñadora con una energía renovada. Sabía que el silencio de la familia de Mateo era la calma antes de la tormenta. No se rendirían tan fácilmente. ¿Y no me equivocaba? El miércoles por la tarde, el teléfono sonó. Era él. «Clara, soy yo». Su voz sonaba forzadamente suave. «Ya has estado unos días fuera. Es suficiente. Se te habrá pasado el enfado, así que esta noche te recojo». El otro día había bebido un poco de más, y con la presión de mis padres por lo de Marcos, se me fue la lengua. «Los trapos sucios se lavan en casa. No hacía falta que te fueras así». «¿Me llamas solo para decirme estas estupideces?», le corté, con la voz plana. «No estoy enfadada y no tengo intención de volver a esa casa. La demanda de divorcio ya está firmada y en camino a tu oficina. Mañana la recibirás». Hubo un silencio tenso. Empezó a ponerse nervioso. «Clara, no seas tan cabezota. Ya te he pedido perdón. ¿Qué más quieres? La familia está hecha un desastre por lo de Marcos. Mis padres no duermen». «Mira, lo del coche, hablaré con ellos para que te lo quedes. Pero la cuenta de ahorros, los 30,000 euros, sácalos y dáselos a mis padres para ayudar a Marcos. Si quieres te firmo un reconocimiento de deuda. ¿De verdad vale la pena llevar esto a los tribunales?». Me eché a reír, una risa amarga y hueca. Así que esa era su estrategia, ceder en una cosa para conseguir la otra. «Mateo, esos 30,000 euros son el esfuerzo de mis padres. No daré ni un céntimo a tu familia. ¿Tu garantía?». «Un cobarde que apenas puede mantenerse a sí mismo, ¿qué garantía me das? Deja de hacerte el hermano heroico con el dinero de mi familia. Espera la citación del juzgado». Colgué. 15 minutos después, sonó de nuevo. Era su madre, la señora Isabel. Activé la grabadora de voz antes de contestar. «Clara, cariño, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Estaba tan preocupada», empezó con una voz empalagosa. «Estoy bien, gracias por su interés, señora», respondí, cambiando el tratamiento. «Ay, qué distante. Sé que Mateo se portó mal, le hemos reñido mucho, pero tienes que entender a tus suegros. Marcos se ha comprometido con la chica. Si rompemos el trato, sería una vergüenza. Mira, lo del coche vale, pero la cuenta de ahorros». «Señora Isabel, la interrumpí, ya dejé clara mi postura. Ese dinero y ese coche son míos. No llamen más para hablar de esto». Su máscara cayó al instante. «Ah, muy valiente. ¿Te crees que por irte de casa ya has ganado?».
O traes el dinero o mañana mismo me planto en el pueblo de tus padres y le cuento a todo el mundo la clase de hija desagradecida que tienen, a ver si no se mueren de la vergüenza. La sangre me hirvió. Amenazar a mis padres era cruzar la línea. Escúcheme bien, señora Isabel. Esta llamada está siendo grabada. Si se atreve a poner un pie en mi pueblo o a insultar a mis padres, no tendré piedad. Imprimiré esta grabación junto con las pruebas de que me estaban coaccionando para robarme mi patrimonio y las repartiré por todo su barrio. Las publicaré en los grupos de vecinos de la zona. A ver qué queda de su preciada reputación. ¿Quiere guerra? La tendrá. Al otro lado, solo se oía su respiración agitada. No esperaba una respuesta tan contundente. Y dígale a su hijo que se prepare para el juicio. No pienso alargar esto. Colgué y guardé la grabación en la nube. Esa misma tarde fui a ver a un abogado que me recomendó Carmen. Confirmó lo que ya sabía. Según la ley, al ser bienes privativos adquiridos antes del matrimonio, no tenía ningún derecho sobre ellos. Salí del despacho sintiéndome liberada. Ahora solo tenía que sentarme y ver cómo se destruían a sí mismos con su propia arrogancia. El viernes por la noche recibí un mensaje de un número desconocido. Hola Clara, soy Lucía. ¿Podemos vernos? Estoy en una terraza al lado de tu casa. Es muy importante. Lucía, la prometida de Marcos. Apenas la conocía. Me parecía una chica buena y algo sumisa. ¿Por qué me buscaba ahora? Aunque sospechaba que era otra trampa de mis suegros, decidí ir. La encontré sentada en una mesa, encogida. Tenía los ojos hinchados y una expresión de profundo abatimiento. Clara, dijo con voz temblorosa. ¿Qué pasa, Lucía? ¿Quién te ha dado mi dirección? Me la dio Mateo, respondió, sacando un sobre abultado de su bolso. Toma, coge este dinero. ¿Qué es esto? Pregunté, sin tocar el sobre. Son 5,000 euros, dijo, rompiendo a llorar. Es el dinero que Mateo le prestó en secreto a Marcos el mes pasado para pagar una deuda de juego. Lo descubrí por casualidad en su móvil. Me prohibió decírtelo. He reunido mis ahorros para devolvértelo. Me quedé de piedra. ¿5,000 euros? Mateo había cogido dinero de nuestra cuenta común para tapar las deudas de su hermano sin decirme nada. La rabia me subió por la garganta, pero al ver a Lucía tan destrozada, me calmé. Guárdalo, Lucía, le dije, empujando el sobre hacia ella. Ese dinero es un problema entre Mateo y yo, no tuyo. Además, me estoy divorciando. No tienes por qué cargar con las deudas de Marcos. Al oír la palabra divorcio, Lucía se derrumbó. Clara, lo siento tanto, todo esto es por mi culpa, por la exigencia de mis padres de tener un piso. No es culpa tuya. El problema es su codicia y su falta de escrúpulos. La tranquilicé. Lucía se secó las lágrimas y se inclinó hacia mí. Clara, te han engañado. Todos hemos sido engañados. Tus suegros no necesitan dinero. La miré, confundida. ¿Qué quieres decir? Los oí hablar anoche, a escondidas. Tienen los 60,000 euros en el banco. Pensaban pagar la entrada del piso íntegramente. Mi mente daba vueltas. Si tenían el dinero, ¿por qué toda aquella farsa? Fue idea de Marcos, explicó Lucía, con la voz rota por la rabia. Les convenció para que fingieran que les faltaban 30,000 euros. ¿Su plan era que tú pusieras tus ahorros? ¿Y con el dinero de la venta de tu coche? ¿Para qué? Sí sé, apretando los puños. Lucía cerró los ojos. Para comprarse un coche. Quiere un Mercedes C200 de segunda mano. Dice que para su trabajo de comercial necesita aparentar, que tu SEAT es una chatarra. Su plan era usar 30,000 euros de sus padres para la entrada del Mercedes y los otros 30,000 que te sacaría a ti para la entrada del piso. Así tendría piso nuevo y coche de lujo, todo a tu costa. La sangre me ardía en las venas. Una obra de teatro cruel y despreciable. Mis suegros, ciegos por su favoritismo, se habían convertido en cómplices de un robo. Y Marcos, un vago redomado, había planeado despojarme de todo para satisfacer su ego. Y el más despreciable de todos, Mateo, que lo sabía y lo consintió. Gracias por contármelo, Lucía. Mi voz era fría como el acero. Eres una buena chica. No mereces acabar en esa familia podrida. Coge este dinero, yo no lo necesito. Metí el sobre de los 5,000 euros de nuevo en su bolso. La deuda que tienen conmigo me la pagarán con la misma moneda que ellos usan. Su propia vanidad. Me levanté y volví a mi apartamento. El dolor se había transformado en un plan. Les gustaba aparentar. Les gustaban los coches de lujo. Les iba a enseñar el precio de la mezquindad. A la mañana siguiente, se lo conté todo a Carmen. Su reacción fue explosiva. «¡Hijos de puta!».
Nunca he visto una familia tan retorcida. Iba a ir ahora mismo a su casa a cantarles las 40, pero se detuvo, pensativa. No, Clara. Si montas un escándalo, la mala serás tú. A ellos les gusta el teatro, ¿no? Pues vamos a montarles una función que no olvidarán. Carmen sonrió con malicia. El punto débil de Marcos es su ego y su estupidez. La mejor venganza es dejar que se destruyan solos. Sacó el teléfono. Tengo un primo, Héctor, que tiene un concesionario de coches de segunda mano de alta gama en Las Rosas. Vamos a tenderle una trampa. Carmen llamó a su primo y le explicó el plan. 15 minutos después, Héctor llamó a Marcos desde el teléfono del concesionario. Carmen y yo escuchábamos con el altavoz puesto. Hola, ¿el señor Marcos? Le llamo de autos de lujo Héctor. Nos preguntó por un Mercedes C200 blanco hace un tiempo, ¿verdad? La voz de Marcos, al principio somnolienta, se animó al instante. Sí, soy yo. ¿Qué pasa? Me dijo que costaba 75,000 y estaba intentando reunir el dinero. Pues estás de suerte, chaval, dijo Héctor, metido en su papel de vendedor. Me acaba de entrar un C200 igual, pero de un modelo superior. El dueño es un empresario arruinado que se fuga del país y lo malvende. Te lo dejo en 60,000 euros, al contado. Si no lo quieres hoy, se lo vendo a otro. Es un chollo. Al otro lado, se oyó a Marcos tragar saliva. 60,000 euros. Un precio increíblemente bajo, que apelaba directamente a su codicia. Y, casualmente, la cantidad exacta que sus padres tenían ahorrada. ¿60,000? ¿Y tengo que pagarlo hoy mismo? Preguntó, emocionado. A tocateja. Firmamos los papeles y te lo llevas. Rápido y fácil, le urgió Héctor. ¿Lo quieres o no? Tengo a 2 tipos de Valencia que suben a por él si me dices que no. Sí, guárdemelo. Esta tarde voy. Consigo el dinero y voy para allá. Lo compro. Colgaron. Carmen y yo nos miramos y sonreímos. El cebo estaba lanzado. Marcos, sin dinero y sin poder coaccionarme, solo tenía una forma de conseguir 60,000 euros en una tarde: robar los ahorros de sus propios padres. Unos días después, al salir del trabajo, me encontré a Mateo, esperándome junto a mi coche. Tenía un aspecto deplorable, barba de varios días y la ropa arrugada. En la mano llevaba un tupper con tortilla de patatas, mi favorita. Clara, te he esperado una hora, dijo mostrándome la comida. Vuelve a casa, por favor. Mi madre está fatal, con la tensión por las nubes. Sé que me equivoqué. No volveré a presionarte con el dinero de Marcos. Llévate esa tortilla y dásela a tu madre o a tu querido hermano, respondí con sarcasmo. ¿Crees que soy tonta, Mateo? ¿Crees que, no sé, que le diste 5,000 euros de nuestro dinero para pagar sus deudas de juego? ¿O que todo era un plan para que yo financiara su Mercedes? ¿Crees que no me he enterado? Mateo se quedó blanco. El tupper se le cayó de las manos, esparciendo la tortilla por el suelo. ¿Quién te ha dicho eso? Eso no importa. Lo que importa es que te prepares, porque en tu casa está a punto de empezar el espectáculo. A ver si cuando se caiga vuestra máscara de respetabilidad, sigues defendiendo a tu hermanito. Subí al coche y arranqué. Por el retrovisor, vi a Mateo paralizado en medio del parking. La función no había hecho más que empezar. El martes por la noche, Carmen me llamó por videollamada, muerta de la risa. ¡Clara, corre a ver el Facebook de tu cuñado! La bomba ha estallado. Entré en su perfil. Allí estaba. Una foto de Marcos, vestido de punta en blanco, posando arrogantemente junto a un Mercedes C200 blanco reluciente, con las llaves bien visibles. El texto que la acompañaba era una oda a la autocomplacencia barata. A mis 26, un pequeño capricho después de noches de duro trabajo. El águila no vuela con gorriones. Un hombre sin estatus no puede dar lecciones a nadie. Gracias a los que me dieron la espalda, y sobre todo a mis padres, por su apoyo incondicional. No me lo puedo creer, se reía Carmen. ¿Noches de duro trabajo? Ha robado los ahorros de sus padres y habla como si fuera un emprendedor de éxito. Según me contó Carmen, el plan de Héctor había funcionado a la perfección. Marcos, cegado por la vanidad, se había presentado en el concesionario con una bolsa llena de billetes. Héctor le dijo que el coche de 60,000 ya se había vendido, pero que tenía otro, un modelo superior, por 80,000. Le ofreció ponerle en contacto con un amigo que le prestaría los 20,000 que le faltaban, con un interés mínimo. Marcos, desesperado, firmó un préstamo con un usurero, un crédito rápido con intereses desorbitados. Lo que no sabía es que el coche tenía cargas, estaba embargado por un banco y era imposible transferir la propiedad. Había pagado 80,000 euros por un trozo de chatarra con ruedas que solo servía para aparentar. Pero, Carmen, le pregunté, ¿y el viernes qué van a hacer cuando tengan que pagar la entrada del piso y descubran que el dinero no está?
Ese es el plan de Marcos, respondí yo misma a la pregunta de Carmen. Él cree que cuando todo se descubra, será un hecho consumado. Sus padres, por mucho que se enfaden, no van a denunciar a su hijo del alma. Su madre montará un drama y la responsabilidad recaerá sobre Mateo. Y Mateo, el cobarde, vendrá a suplicarme de rodillas, usando toda la presión familiar para que yo saque mis ahorros y venda mi coche para solucionar el desastre. ¿Cree que sigo siendo la misma Clara sumisa de antes? ¡Qué cabrón!, exclamó Carmen. Es el colmo de la maldad. Sí, dije, bebiendo mi té. Él ha escrito el guión, pero no sabe que yo ya he cortado todos los cables de seguridad. Justo entonces, recibí un mensaje de Lucía. Clara, Marcos me ha dicho que sus padres ya tienen el dinero para la entrada. El viernes firmamos. ¡Qué alegría! Estaba tan preocupada. Seguro que tú y Mateo habéis ayudado mucho. No sé cómo agradecéroslo. Su inocencia me dio pena. Le respondí con frialdad. Estoy en proceso de divorcio. No he aportado ni un céntimo. Mi coche sigue en el parking de mi oficina. Investiga bien antes de que sea demasiado tarde. No hubo respuesta. El viernes estaba a la vuelta de la esquina. El día en que la señora Isabel abriera la caja fuerte vacía. El día en que llegara la primera notificación del prestamista. La soga ya estaba en sus cuellos. Solo faltaba que ellos mismos patearan la silla. El viernes por la mañana sonó mi teléfono. Era Lucía. Su voz era firme, casi gélida. Se acabó todo, Clara. El imperio se ha derrumbado. Me contó la escena. Su suegra, vestida con su mejor traje, yendo a la caja fuerte, con una sonrisa triunfal. Su grito desgarrador al encontrarla vacía, seguido de un desmayo. El señor Ramiro abofeteando a Marcos hasta hacerle sangrar, exigiéndole saber dónde estaba el dinero. La confesión de Marcos, entre lágrimas y mocos, admitiendo que había robado los 600,000 francos para comprarse el Mercedes, convencido de que al final yo cedería y pagaría el piso. Y para rematar, mientras la familia implosionaba, aparecieron 2 matones en la puerta. Eran los usureros, reclamando la primera cuota del préstamo con intereses. Los gritos y las amenazas alertaron a todo el vecindario. La vergüenza fue total. Le he devuelto el anillo de compromiso, concluyó Lucía. Le he dicho a sus padres que una hija de maestros tiene dignidad y no puede casarse con un ladrón, mentiroso y parásito que planea arruinar a su propia familia. Ya he cogido un autobús de vuelta a mi pueblo. Te llamaba para darte las gracias. Tu mensaje me abrió los ojos. Colgué. Por la tarde me llamó Mateo, sollozando. Clara, por favor, ayúdame, sálvanos. Mi madre está en el hospital con un amago de infarto. Mi padre tiene la tensión por las nubes. Los matones no paran de amenazar a Marcos. Por lo que hemos vivido, por favor, saca tus ahorros, vende el coche y sácanos de esta. Haré lo que quieras. Me arrodillaré si hace falta. Mateo, le respondí, con una calma glacial. ¿Ya has olvidado lo que te dije? Mi patrimonio no es para financiar la vanidad de tu familia. Cuando todos os unisteis para echarme a la calle, ¿dónde estaba vuestro amor? Cuando me robaste 5,000 euros para pagar sus deudas, ¿dónde estaba el respeto? Lo sé, me equivoqué, lo siento, gimoteó. Es tarde, Mateo. El juzgado ya ha admitido mi demanda de divorcio. Quien siembra vientos, recoge tempestades. No vuelvas a llamarme nunca más. Colgué y bloqueé su número. Me recliné en mi silla, mirando la llovizna caer sobre Madrid. El que la hace, la paga. Y ellos habían creado su propia tormenta. Unas semanas después, una tarde lluviosa, me lo encontré esperándome al final de mi calle. Estaba destrozado. Se arrodilló en medio del asfalto mojado, llorando a lágrima viva. Me equivoqué, Clara. Soy un cobarde y un imbécil. He perdido todo. Por favor, perdóname. Empecemos de nuevo. Me iré a vivir contigo, lejos de ellos. Lo miré sin una pizca de emoción. ¿Lloras porque te arrepientes o porque te has quedado solo y sin nadie a quien recurrir? Si el plan de Marcos hubiera salido bien, ¿estarías aquí arrodillado o celebrando a mi costa? Tu cobardía es incurable, Mateo. Saqué de mi bolso la demanda de divorcio y un acuerdo preparado por mi abogado. Levántate y deja de hacer el ridículo. Aquí tienes el acuerdo. El único bien que tenemos en común es la entrada que hemos pagado para un piso sobre plano. Te cedo mi parte para que puedas venderla y pagar las deudas de tu familia. A cambio firmas que renuncias a cualquier reclamación sobre mis ahorros y mi coche. Rápido y limpio. Entendió que era un gesto de generosidad, una forma de cerrar el capítulo sin más dolor. Lo firmó todo sin rechistar. El lunes siguiente, en el juzgado todo fue rápido. Firmamos los papeles que disolvían nuestro matrimonio. Al salir, él se quedó en la escalinata, con la mirada perdida. Cuídate, Mateo, le dije, con una sonrisa sincera y liberada. Caminé hacia mi coche,
arranqué y me alejé, dejando atrás 3 años de mi vida. Medio año después, Madrid estaba en plena primavera, llena de flores y de vida. Mis padres vinieron a visitarme a mi pequeño apartamento. Cenamos juntos, riendo, felices. Verlos sonreír con orgullo fue mi mayor recompensa. En el trabajo, sin el peso de aquel matrimonio, mi creatividad se disparó. Me ascendieron a subdirectora del departamento de diseño. Y entonces apareció Daniel, el nuevo director creativo. Un hombre de 32 años, inteligente, sereno y respetuoso. Trabajamos codo con codo en varios proyectos. En las noches de trabajo intenso, nunca me dio un consejo vacío, sino una taza de té caliente y una sonrisa que me devolvía la energía. Su madurez y su delicadeza hicieron que mi corazón, herido y desconfiado, empezara a sentirse seguro. En la fiesta de la empresa para celebrar mi ascenso, lucí un vestido espectacular que Carmen me había ayudado a elegir. Me sentía radiante. Daniel me encontró en la terraza, contemplando las luces de la ciudad. Felicidades, subdirectora, dijo, tendiéndome una copa. Hoy estás deslumbrante, he visto tus trabajos antiguos. Siempre has tenido un gran talento, pero era como si una nube negra te impidiera brillar. Ahora, esa nube se ha ido. Sus palabras me llegaron al alma. Sin saber nada de mi pasado, había entendido mi transformación. Mi corazón, congelado durante tanto tiempo, dio un vuelco. Esa nube eran malas decisiones del pasado, sonreí, pero he aprendido a dejarlas ir. Daniel se acercó un poco más, su mirada era intensa y sincera. Y ahora que el cielo está despejado, ¿le darías la oportunidad a otro hombre de disfrutar contigo de los días de sol? ¿Alguien lo bastante maduro para valorarte, lo bastante paciente para esperarte? No respondí con palabras. Solo le devolví la sonrisa, una sonrisa pura y llena de esperanza, como una flor que por fin se abre al sol tras una larga tormenta. Había sobrevivido al huracán, y ahora, ante mí, se extendía un horizonte nuevo y brillante. Porque cuando una mujer tiene el valor de arrancar de raíz lo que le hace daño, las flores, tarde o temprano, siempre vuelven a brotar.